Todo lo que te han dicho sobre el Mar Negro durante los últimos 2 años se está desmoronando frente a nuestros ojos. La narrativa de un frente congelado, de un equilibrio precario o de un estancamiento estratégico nunca reflejó la realidad completa. Lo que acaba de suceder no es un ajuste táctico ni un cambio marginal en el mapa. Es la apertura silenciosa y profundamente calculada del corredor de Odesa, un movimiento que redefine el conflicto y expone el mayor temor estratégico de la OTAN materializándose en tiempo real. Esto no tiene que ver con titulares diarios ni con avances medidos en kilómetros. Se trata del colapso de una suposición fundamental sobre la cual Occidente construyó toda su estrategia desde el inicio. Rusia no improvisó. Ejecutó una maniobra que va mucho más allá de la captura de territorio. La apertura del corredor de Odesa representa un golpe directo al corazón económico, logístico y marítimo de Ucrania y, por extensión, a la credibilidad del Occidente colectivo. No estamos hablando de una ciudad más. Odesa es el último puerto de aguas profundas viable de Ucrania, la salida final hacia el comercio global, el punto donde convergen soberanía, economía y poder naval. Controlar ese acceso no significa solo ganar una ventaja militar, significa adquirir la capacidad de regular flujos comerciales, presionar mercados alimentarios y ejercer influencia geopolítica a escala global. Este análisis no sigue los patrones superficiales de los comentarios televisivos. No hay dramatización artificial ni consignas recicladas. Aquí hablamos desde la lógica militar, la geografía y el realismo estratégico. El tipo de análisis que durante años ha defendido el coronel Doug Macgregor, directo, contextual y sin concesiones. Porque lo que está ocurriendo no es una sorpresa para quien entiende cómo piensan las grandes potencias cuando la seguridad a largo plazo está en juego. Rusia ha establecido un control de facto sobre las rutas marítimas que se aproximan a Odesa, no mediante un bloqueo visible tradicional, sino a través de una dominación basada en riesgo, alcance y negación de área. Ha empujado su perímetro operacional hacia el Mar Negro Occidental y, con un solo movimiento, ha transformado toda la geometría del conflicto. La pregunta clave ya no es cómo se logró esto, sino por qué Odesa siempre fue el objetivo real. Antes de la guerra, los puertos de Odesa manejaban la mayor parte de las exportaciones ucranianas, especialmente grano y acero. No eran exportaciones simbólicas. El grano ucraniano alimenta regiones enteras del sur global, y el acero sostiene cadenas industriales más allá de Europa del Este. Al colocar una pinza sobre el noroeste del Mar Negro, Moscú no solo presiona a Kiev, obtiene una palanca directa sobre mercados, gobiernos y alianzas. Una guerra regional se convierte así en una fuente de apalancamiento mundial. El impacto se extiende inmediatamente a los estados de la OTAN, Rumanía, Bulgaria y, de forma crítica, Turquía, que controla el Bósforo y los Dardanelos, bajo la Convención de Montreux. Controlar espacios geográficos estrechos siempre ha otorgado influencia desproporcionada, y Rusia lo entiende mejor que nadie. Las señales dentro de la OTAN son claras: consultas de emergencia, cambios en la retórica, abandono silencioso del lenguaje de victoria y un giro hacia la contención y la gestión del daño. Este movimiento no fue accidental, fue el resultado de una preparación prolongada basada en líneas de suministro aseguradas, dominio aéreo ampliado, degradación sistemática de las capacidades navales ucranianas y una lectura precisa de las prioridades occidentales. Una vez más, Occidente subestimó la fuerza de la geografía. Mientras la OTAN veía a Ucrania como un Estado europeo moderno, Rusia la veía como una zona de amortiguamiento histórica en su frontera sur. Para entender por qué Odesa pesa tanto, hay que retroceder siglos. Su importancia no nació en 2022 ni en 1991. Fue fundada deliberadamente en 1794 como parte del proyecto Novorossiya, diseñado para garantizar a Rusia un puerto de aguas cálidas y romper una vulnerabilidad estratégica histórica. Desde entonces, Odesa fue concebida como ancla comercial, naval y geopolítica. El control de la costa desde Crimea hasta el estuario del Danubio nunca fue una ambición abstracta, fue un objetivo consistente durante más de 200 años.
Los estrategas occidentales fallaron porque operan en ciclos políticos cortos. Moscú planifica en escalas históricas. Mientras Occidente hablaba de mantener puertos abiertos, Rusia veía un flanco expuesto que debía cerrarse. La Convención de Montreux existe precisamente porque el control del Mar Negro siempre ha sido inseparable del control territorial. Sin seguridad sobre Odessa, la posición naval rusa permanece incompleta. Para Moscú, eso era inaceptable. A medida que la guerra avanzó, la atención occidental se fijó casi exclusivamente en el Donbass. Ese fue el error decisivo. Mientras Ucrania concentraba fuerzas en combates de desgaste en el este, Rusia utilizó el tiempo y el espacio para moldear el teatro costero. El centro de gravedad no era solo territorio, era el control geoeconómico del Mar Negro. La apertura del corredor no llegó mediante un asalto anfibio espectacular, llegó a través de un estrangulamiento metódico. Infraestructura crítica, nodos relevantes, depósitos de combustible y enlaces logísticos fueron degradados de forma persistente. Puentes clave que conectaban Odessa con Rumanía fueron atacados repetidamente, señalando una intención clara: aislar la región y colapsar su capacidad de sostener operaciones militares a gran escala. Si este análisis te está aportando contexto real, no narrativa superficial, este es el momento de suscribirte al canal. Aquí no seguimos titulares, seguimos lógica estratégica. Activa las notificaciones para no perder los próximos análisis, porque lo que viene en el Mar Negro va a definir el equilibrio de poder en Europa durante décadas. En el mar, Rusia ajustó su postura tras los ataques iniciales de drones ucranianos, reforzó defensas, expandió su envolvente de misiles y convirtió el Mar Negro en una zona de fuego controlado. El comercio se volvió inviable, los seguros colapsaron, el bloqueo no necesitaba ser declarado, era impuesto por el riesgo. Odessa pasó de ser un salvavidas económico a una carga estratégica. Al mismo tiempo, los avances rusos en el este fijaron a las mejores unidades ucranianas lejos del litoral. El eje Odessa-Mykolaiv quedó insuficientemente defendido, no por incompetencia, sino por priorización forzada. Rusia no necesitaba ocupar la ciudad, solo necesitaba controlar el acceso, y eso fue exactamente lo que hizo. El resultado es una derrota estratégica para la OTAN, no solo por la pérdida de un activo Kiev ucraniano, sino por la validación de la estrategia rusa de desgaste. Las armas occidentales llegaron tarde y en cantidades insuficientes. La base industrial de la OTAN permaneció en modo de paz, mientras Rusia movilizó su economía para una producción militar sostenida. Volumen, persistencia y costos bajos superaron sistemas caros entregados a cuentagotas. El Mar Negro ya no es un amortiguador, es una zona avanzada de competencia donde Rusia mantiene la iniciativa. La disuasión occidental se erosiona cuando las líneas rojas se desplazan sin respuesta decisiva. Moscú observa, aprende y ajusta. La apertura del corredor refuerza la convicción rusa de que la paciencia estratégica vence a los ciclos políticos democráticos. El corredor no es un punto final, es una plataforma. Desde aquí, Rusia puede consolidar su control sin asaltar Odessa, neutralizando su función económica. También puede avanzar hacia el objetivo largamente discutido de conectar con Transnistria, desafiando directamente la soberanía de Moldavia y presionando el flanco oriente de la OTAN. Cualquier intento occidental de revertir esto por la fuerza implicaría un riesgo extremo de escalada directa en el Mar Negro. Aquí reside el dilema. Aceptar el corredor es reconocer una derrota estratégica. Contestarla arriesga una confrontación para la que la OTAN puede no estar preparada. No hay opciones fáciles. El Mar Negro se ha convertido en el crisol de un nuevo orden de seguridad. Si crees que este tipo de análisis es necesario y debería llegar a más personas, dale like al video y compártelo. No es entretenimiento, es contexto. Y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo y cómo crees que este cambio estratégico afecta a tu región. Leer esas perspectivas nos ayuda a entender el alcance global de lo que está ocurriendo. Las consecuencias ya se sienten más allá del campo de batalla. Ucrania pierde una parte crítica de sus ingresos. Los mercados alimentarios globales se vuelven más vulnerables. Rusia gana influencia en el sur global presentándose como regulador de flujos esenciales.
La fatiga política en Occidente se profundiza, y esa fatiga es en sí misma una victoria estratégica. La visión de un mar negro libre del dominio ruso ha terminado. Lo que emerge ahora es una realidad impuesta por la geografía, la industria y la voluntad política. Las grandes potencias no luchan por ideales abstractos, luchan por acceso, seguridad y control a largo plazo. La disuasión sin capacidad industrial colapsa bajo presión, y los conflictos prolongados favorecen a quienes piensan en décadas, no en elecciones. Si este momento se convierte en una lección aprendida o en un precedente repetido, definirá el equilibrio de poder durante una generación. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa las notificaciones y comparte este análisis con quienes buscan entender el mundo más allá de la propaganda. Aquí seguiremos observando